Bueno, como les dije, hoy día sí que vamos a entretenernos. Tenemos un tema fascinante y para eso estamos con Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo está, Emilia? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Qué rico. Bueno, yo contaba que de un momento a otro, la otra vez en una reunión, tú me dijiste, tengo un tema. Los hombres se están volviendo conservadores y las mujeres más liberales. Me pareció súper interesante, pero quería partir con esto de Cannes, eh, esta prohibición a los desnudos o las transparencias, no creo que nadie haya ido desnudo acá, no sé, eh, que ha causado mucha Mm. polémica o asombro más bien, porque entre otras cosas dice, el cine francés es el rey de los desnudos y ahora en las pasarelas no se puede andar desnudo, las mismas actrices. Y hay gente que lo está relacionando con esta ola Mm. conservadora que está Mm. recorriendo al mundo. ¿Te parece que hay alguna relación a ti o no? No sé si efectivamente esto tiene que ver con una ola conservadora. Puede ser, puede que no. Yo creo que este fenómeno o esta decisión que tomó el Festival de Cannes de prohibir las transparencias en la alfombra roja, no es que sean las películas. No, Yo en la película lo no. comenté antes en otro grupo y todos, pero ¿cómo van a prohibir los desnudos en las películas? Y eso, no, es en la alfombra roja, para aclararle Ah, no, pero a yo quienes creo nos que esa oyen. es la gran contradicción que algunos advierten. Es decir, dicen, oye, los franceses son súper buenos por los desnudos Claro. en las películas, ¿no es cierto? Y entonces, pues, ¿qué alegan tanto en la alfombra roja? Ya, pero estaba hablando. Ahí yo creo que hay una diferencia que después la podemos hacer, o una precisión, y que tiene que ver con que, bueno, en una película que tiene desnudo uno sabe que es para mayores de cierta edad. En cambio, en la alfombra roja de un festival como es Cannes, uno no tiene cómo prevenir que un niño o un menor de edad vea el festival y en ese caso desnudos. Pero independiente de esa precisión, creo que la decisión del Festival de Cannes responde a una reflexión mucho más crítica del momento cultural en el que nos podemos estar encontrando. No creo que haya sido necesariamente una decisión moral respecto de cómo se utiliza o no se utiliza el cuerpo, sino que quizás tiene que ver con un cuestionamiento, creo yo, por ejemplo, o es lo que yo, o mi interpretación, de cómo el feminismo radical o del siglo XXI, que en virtud de ciertos principios como la autonomía o la libertad, se ha exacerbado ciertas conductas que pareciera ser que terminan por cosificar mucho más el cuerpo de la mujer. Y yo creo que esto se enmarca en otro tipo de discusiones que hemos visto en las últimas décadas, que tiene que ver con, por ejemplo, en su minuto cuando se discutió si es que seguía el programa de Miss Riff o no, o el mismo en la gimnasia artística, que se pregunta si es que las mujeres debiesen usar ese tipo de atuendos o no. Así que yo creo que no necesariamente esto responde a una ola conservadora. Yo creo que son preguntas súper válidas en un mundo en que el cuerpo no es neutral, y en ese sentido, evidentemente que transmite ciertos mensajes que hasta pueden ser políticos. Recordemos en la campaña de la Convención Constituyente, en la campaña del apruebo, estas mujeres que se sacaron banderas no vamos a mencionarlas acá, y fue un escándalo que mujeres hayan mostrado ese tipo de desnudo con la bandera chilena, y no creo que el escándalo haya pasado por algo moral, sino que porque al parecer hay cierta prudencia que se exige en el ámbito de lo público, y que cuando las personas dejan de lado ese tipo de prudencia, las instituciones empiezan a exigirlo. Bueno, mira, tu respuesta habla también de algo que yo mencionaba, que estos fenómenos son más complejos de analizar. Hoy día hay como un eslogan, ¿no? Mm. Que es que el mundo se está poniendo más conservador, que probablemente lo es, o quizás estamos en la vuelta del Mm. péndulo. Pero tú adviertes acá que esto puede venir desde el otro lado, incluso, es decir, de un liberalismo más extremo, va de Mm. un liberalismo más extremo o feminismo, Mm. que ha hecho que el cuerpo tome un sentido distinto. Mm. Ahora, ¿es verdad que el mundo se está poniendo más conservador?
Yo lo pongo en duda, pero lo pongo en duda porque los datos muestran resultados que son distintos. O sea, en países que son más desarrollados o que han vivido procesos de modernización más acelerados y que en esa categoría cabría Chile, sí se ha visto que los hombres más jóvenes, menores de 30 años, tienden a ser más conservadores y las mujeres a ser más liberales, pero también hay muchas encuestas que muestran cosas contrarias, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores o el Latinobarómetro muestra que las mujeres tienen mucho menos apego a la democracia, entonces ahí uno diría, bueno, entonces las mujeres quizá no son tan liberales o progresistas. En fin, pondría un signo de interrogación a esa premisa. Sin duda se puede ver en ciertos fenómenos, pero yo no diría que es universal o generalizado o es aplicable a todas las realidades. Pero lo que sí se ha visto, y eso lo encuentro interesante, es que este fenómeno ocurre sobre todo en clases socioeconómicas más altas. Entonces uno podría ahí decir que quizás en las élites de los países sí las mujeres se han liberalizado más y los hombres se han vuelto más conservadores. Y yo creo que ahí empalma muy bien con lo que tú mencionabas antes de respecto de este feminismo que en sus orígenes, hace 2 siglos, ha generado mucho bienestar para las mujeres y no es necesario ahondar en lo que ha generado para las mujeres en términos de derechos políticos, sociales, económicos, etcétera. Pero a mi modo de ver, en las últimas décadas, ya no se ha tratado tanto el discurso de cómo empoderar a las mujeres, sino que cómo menospreciar a los hombres. Y Ahora, ahí yo creo que podríamos sí. entrar a calar muy, muy fino en cómo eso ha mermado la cohesión entre hombres y mujeres. Ahora, los datos, como bien dices tú, no son eh, Globales, válidos en universales, todas claro. partes, pero sí en algunos países Ujú, desarrollados y probablemente tú dices, sí en las clases más de mayores ingresos, hablan de que esta generación Z, que es la gente que tiene entre 25 y 30 años ahora, está sucediendo un fenómeno único en la historia y a nivel mundial, es que las mujeres están más liberales, los hombres más conservadores. Eh, Leía en un papel que me mandaste tú, por lo demás, ¿no es cierto?, que eh, es único porque en general las generaciones se mm, movían bastante homogéneas, porque vienen de una, bueno, de experiencias similares, mm, entonces la gente siempre hablaba, los jóvenes votan de una manera, los viejos de otra, pero hoy día, al menos en Estados Unidos, donde vi algunos mm, datos, se da cuenta de que las mujeres están votando distinto a los mm. hombres en esa generación. Y en Chile hay pequeños datos, no hay grandes datos, pero se sabe que menos mujeres votaron por Cast Sí. en la segunda vuelta Mm, pasada, en parte por el miedo que tenían mm, a perder esos derechos básicos que habían alcanzado. mm, Entonces, mm. primero, hablemos de la mujer. La mujer puede que esté liberal en el sentido de que le gustan sus derechos alcanzados. ¿Es eso? O sea, O sea, yo creo que sin duda hay de eso y como te decía anteriormente, si es que no fuera por el feminismo, yo no estaría sentada aquí porque yo no hubiese ido a la universidad y probablemente ya, o sea, estaría solamente dedicada al ámbito privado y así una serie de cosas. O sea, yo no estaría acá si no fuera por el feminismo y quienes piensen que el feminismo lo único que ha hecho es minar nuestras bases sociales, bueno. Yo pongo en duda eso porque es innegable los avances que han habido gracias a todas las olas feministas en los últimos siglos. Ahora bien, creo que ningún movimiento ni ideología política está exento de errores y creo que sí el movimiento feminista, si es que existe algo así como un movimiento feminista, pero el feminismo ha caído en errores de, como te decía antes, de menospreciar lo propio, la masculinidad y yo creo ahí como te comentaba antes, la serie Adolescencia que está en Netflix y que ha sido un hit. muy un hit, claro, en la opinión pública, muestra muy bien cómo de partida se han distanciado los sexos. O sea, hoy en día hay encuestas que muestran cómo las generaciones más jóvenes no tienen relaciones con el sexo opuesto y no me refiero solamente a relaciones amorosas o sexuales, me refiero a amistosas también. O sea, los hombres o jóvenes
son menos amigos de mujeres y eso genera una serie de cosas como, por ejemplo, una estigmatización del sexo y por ende un miedo al otro sexo o hace que me repliegue más y después empieza a generar resentimiento. Y eso yo creo que puede estar generando sobre todo porque ahora el hombre, me imagino yo, debe preguntarse cuál es su rol en la sociedad, dado que al parecer todas sus características típicamente masculinas se ven como algo negativo y el rol que ha jugado históricamente en la historia de la humanidad, que es ser el proveedor económico del hogar, ya ni siquiera... Es único, ¿no? claro, y eso yo creo que los pone en un minuto de sin sentido de cuál es el rol Ya, pero que cumplen. hablemos de eso, porque saquemos el feminismo de los últimos años que puede haber provocado más daño Ujú, que beneficio. Hablemos de el buen feminismo, aquel que te tiene sentada aquí, como tú lo describes, porque probablemente tú mm, tienes razón. Hace unos años las mujeres ni participaban de la universidad. no. ¿Ya? Y hoy en día el 60% de la matrícula universitaria de Estados Unidos es de mujeres. Yo creo que la matrícula en Chile también es La mujer, mayoritariamente sí, mujer. sí, pero estamos en 51, 52. En Estados Unidos es el 60%. Es Em, muchísimo. ese, esa situación que ha llevado a la mujer básicamente al mundo de la universidad, del trabajo, del poder. Eh, en este país nadie se sorprendió que tuviéramos una mujer presidenta, Mm, mientras Estados Unidos no ha sido capaz de elegir a una nunca, ¿no? En su mm, historia. Pero ha significado una suerte de repliegue del hombre, ¿no? Un repliegue natural, porque si llegaron las mujeres a un mm. mundo que era de ellos, hay mayor competencia, hay menos espacio, pese a que las economías crecen y hay espacio para todo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, tú hablas de que en ese tránsito el hombre empieza a perder o se empieza a perder este sentido de identidad. ¿Qué soy? Mm, Y eso es una crisis importante y eso lo haría un poco más conservador también, porque conservador es conservar, ¿no? Es decir, mm. no, a mí me gusta cómo eran las cosas antes. O sea, evidentemente, si es que yo fuera hombre y viera que para la mujer ha cambiado todo, pero para mí ha cambiado todo para mal, y resulta que yo no soy valorado en ningún espacio o casi en ningún espacio, no me cabe ni una sola duda de que entonces el pensamiento es, entonces, ¿cómo volvemos atrás? Si es como algo muy natural y es súper comprensible. Ahora bien, ¿cuál es, qué vamos a hacer con eso? Creo que Bueno, acá la antes de pregunta... hablar de qué vamos a hacer, No, no, pero más allá de políticas públicas concretas, me refiero a que entonces cómo lo vamos a hacer en materias discursivas para que esto no siga sucediendo y no se siga generando más esta brecha entre hombres y mujeres, y no solamente por cohesión social y porque queremos vivir en paz y armónicamente, sino que porque estamos teniendo un problema que es muy serio, que es que la crisis de natalidad, o sea, estamos teniendo cada vez menos hijos y necesitamos niños para sostener un país, y si es que hombres y mujeres jóvenes no se están encontrando, no están generando vínculos y menos se están casando y menos están teniendo hijos, entonces tenemos un problema gravísimo en términos sociológicos y antropológicos y no solamente en Chile, en todo el país, o sea, en todo el sí. mundo. Ahora, estaba pensando lo siguiente, este nuevo equilibrio, más allá de los problemas que le haya provocado al hombre, es un equilibrio sano y es un equilibrio económicamente rentable. O sea, los países crecen y se desarrollan más y generan menor pobreza, por decirlo así, cuando hombres y mujeres participan de la economía. Eso está hiper probado, ¿no es cierto? Entonces, es un equilibrio al cual la sociedad ha evolucionado para bien. En eso no hay discusión. Pero yo no me atrevería a sostener que ahora estamos en un equilibrio sano. Yo creo que ahora estamos en un equilibrio súper poco sano. Y no estoy diciendo que tenemos que volver a que la mujer no vuelva a trabajar, pero si la mujer logró salir del espacio privado y a ocupar el espacio público y entonces ingresó al mercado laboral y a estudiar, etcétera, entonces se desequilibró la balanza. ¿Y cómo la equilibramos de No, nuevo? no, Bueno, no. entonces que Tú el tienes, hombre ya, empiece a ocupar el espacio privado, que eso no lo hemos visto en la misma medida
Exacto. de lo que vemos que las mujeres se desarrollan en ambos espacios. Es que estaba tratando de decir algo parecido, en el sentido de que hay un equilibrio económico, Mm, social, que es importante, pero el hombre quedó desequilibrado, ¿no es cierto? Porque claro. vio, entre comillas, invadido su espacio Mm, natural. Y tú mencionas algo que el hombre no ha encontrado su satisfacción en lo que tú llamas el mundo privado, que es la casa, en el fondo, mm. ¿no? Me comentabas que había una cifra de que el 90% de las mujeres se siente... Sí, es que no la tengo exactamente No, esa pero más cifra o en la menos. cabeza, pero las mujeres, esto es un dato de Estados Unidos, que las mujeres en mucha mayor medida sienten plenitud y satisfacción por sus hijos versus los hombres. Los hombres menos del 10% declara que su sentido de vida está otorgado por sus hijos, y eso es un problema en el minuto en que de repente ya no es tan relevante que provea económicamente para la casa. Entonces, ¿qué, qué es lo que me da sentido? Y al parecer no le estamos dando algo que le pudiese dar ese sentido de vida a los hombres. Ahora, yo siempre había pensado, ¿no es cierto?, de que, o pienso, de que este era un problema más de los viejos que de los jóvenes, ¿no es cierto? Y cuando uno, un problema mío, ¿no es cierto?, Mm, que fuimos criados en otro mundo, pero siempre te dicen, no, las nuevas generaciones, full compromiso con la casa, el doble ingreso es fundamental, nadie mm. piensa en que la mujer no va a trabajar, pero estas cifras hablan de que no hay, o no está tan claro que eso sea así, ¿o no? Mm. Sí, no sé, ahí habría que hacer un doble clic en cómo está la corresponsabilidad en estas generaciones, eh, pero a mí me alarma mucho más el hecho de que, como te decía antes, no se están formando familias y de hecho se estén reemplazando por sucedáneos. Ayer estábamos en Idea País investigando sobre la crisis de natalidad y saltó un dato que es muy interesante, que desde el 2021 al 2023 han aumentado en más de un 200% los locales de mascotas. Y según el último censo tenemos alrededor de 4 millones de niños, pero más de 15 millones de animales domésticos. Entonces ahí uno dice... Claro, sí, tenemos un problema, evidentemente tenemos un problema de corresponsabilidad y ahí hay una discusión también de política pública, de cómo incentivamos que los hombres se involucren más en la crianza y en las tareas domésticas, porque eso es clave y es el piso, y no solamente por un tema económico, sino también por un tema de justicia. Pero a mí me parece un drama aún mayor que actualmente los jóvenes no estén pensando que tener hijos y trascender en la vida no es tan importante y hasta se puede reemplazar por tener o no una mascota. Eso a mí me parece que es como una crisis del ser humano como especie. Pero yo creo que el problema pasa también porque en las conversaciones que uno tiene con los más jóvenes, está muy caro tener familia, es Pero un ¿cuándo no ha sido caro tener pero no era familia? un tema importante, y estoy hablando no de todas las clases Mm, sociales, pero yo veo con mucho asombro cómo se mm, calcula cuánto cuesta un hijo, cuánto cuesta un mm, colegio, cuántos hijos puedo tener en función de lo que puedo pagar. mm, Y yo lo combino, fíjate, eso con una suerte de estancamiento profesional. ¿En qué sentido? Que un país que no crece es un país que no ofrece grandes obvio, oportunidades. O sea, obvio. si yo tengo 30 y no me proyecto a los 40 Mm, con un mejor sueldo, con un mm. mejor cargo, entonces obviamente no me proyecto con casa, no O me sea, proyecto con eso te iba a hijos. decir, el tema de la vivienda, y yo creo que es crucial en esa decisión. Ahora, yo siempre hago la prevención. Yo no creo que esto pase la crisis de natalidad solamente por un factor económico material. Sin duda lo hay, no lo desmiento. El tema de la vivienda, como ya lo dije, pero también lo que tú mencionabas de los sueldos, el hecho de encontrar igual o no una pareja que te acompañe en este viaje. Todo eso es muy relevante y el factor cultural también lo es. Y eso tampoco hay que soslayarlo porque como hemos visto en otros países que han aplicado
puntos completos del PIB en políticas pro natalidad, de sala cuna, bono por hijo, exenciones tributarias, etcétera. No, o sea, en el mejor de los casos no se ha seguido reduciendo la tasa de natalidad tan drásticamente, pero en ningún caso se revierte. Entonces, sí, es verdad que la vida está mucho más cara, pero yo hablo con mis papás, con mis abuelos, con mis tíos, y en ningún minuto de la historia ha sido rentable tener un hijo. O sea, si es que hace 1000 años, 2000 años hubiesen tenido Excel y hubiesen hecho los mismos cálculos, hubiesen dicho también estamos en los números rojos. A mí Entonces, me, creo que pasa más sí, me da risa por, porque el otro día en una conversación con jóvenes me decían, ¿cuánto costamos nosotros al mes? claro, Hicimos un cálculo. Colegio, la ISAPRE, la comida, la mesada, ¿cuánto cuesta el kilo de el guagua? psicólogo. El psicólogo. Y todos me miraron una vez sacada la cuenta y me decían, yo no voy a tener ningún hijo. O sea, como tú dices, Mm, rentable económicamente no. Ahora hay otro mm, aspecto, la gente sigue teniendo hijos, es una cosa claro. increíble, menos. Ahora, esto tiene el hecho que asumamos, por un rato yo sé que a ti no te gustan los números gruesos así nomás, pero asumamos que las mujeres en algunas partes o en general se están poniendo más liberales, hombres más conservadores. Eso tiene implicancias que no son menores. Pues, de No. partida, son casas donde van a conversar cosas Mm, distintas, mm, son en términos de políticas públicas, los mm. candidatos van a tener que, ahora ya no son los jóvenes, son los hombres y las mujeres. Eh, no sé si las mujeres votan más por mujeres o por hombres, eso habría que verlo. Hay una serie de consecuencias que van apareciendo con esto, ¿no? Sí, pero no, yo no le tengo miedo al disenso entre las parejas. O sea, de hecho, hace 30 años las mujeres eran más conservadoras en su voto y de hecho había toda una teoría de que por la naturaleza de la mujer, entonces es más tradicional en sus decisiones y por ende es más conservadora. Y hemos visto cómo eso ha ido cambiando, pero en su minuto los hombres eran más liberales y las Las familias cosas existían y la funcionan. cosa funcionaba igual. Y de hecho, me parece que un poco lo que quiebra esto que tú mencionabas al principio, de que en general las generaciones habían sido más o menos homogéneas en sus pensamientos, obviamente que alguna brecha entre hombres y mujeres, pero en general siempre habían sido más o menos iguales y recién con esta nueva generación se dispara esta brecha, o eso es lo que estamos viendo. Yo creo que tiene que ver sobre todo porque es más común ahora disentir con nuestros padres. Hace, no sé, en tu generación probablemente llevarle la contraria a los padres No, no si yo era no soy tan... tan viejo. Bueno, Estoy pero molestando, toda la te razón. planteaste como Otra acá hay una, o como generación, otra sí, generación, así que... obviamente. Así Oye, que yo creo que ahora es mucho más fácil llevarle la contraria o disentir de no solamente de las posturas políticas de nuestros padres, sino que de todos los proyectos de vida que ellos han querido para nosotros. Y eso yo creo que también explica en gran parte los cambios que vemos entre esta generación y todas las otras, por no decir la tuya. ahora, hablemos un poco de lo que hacen ustedes, porque este es un problema cultural que estamos viviendo, esta situación que están viviendo los hombres en Mm, particular, pero también las mujeres, todos nos estamos adaptando a algo. ¿Cuál es el correlato público que puede tener esto? Porque ¿cómo convencer al hombre de que no está tan mal, de que tiene que buscar un mm, camino? Tú mencionaste que hay países que han fomentado con programas monetarios, la natalidad, mm, otras cosas para hacer más fácil esto. Algunos no han resultado. Entonces uno dice, hay que sentarse a observar esto porque, claro, decir, claro. oye, el ¿Y esperar hombre, a que se extinga el mundo? claro, porque Claro. también decirle, oye, el hombre tiene que valorar más el mundo Mm. privado. Bueno, pero ¿y cómo se hace eso? Yo creo que ahí, mira, no existen recetas ni balas de plata, eso ya lo hemos, y no solamente lo hemos aprendido con este fenómeno, sino que en general con todos los problemas y las discusiones públicas sabemos que no existe la solución única o la solución mágica, etcétera. Pero yo creo que es muy cierto cuando ciertos politólogos dicen que la política pública y la cultura están prácticamente o muy acopladas. Y aunque sepamos que las políticas públicas pro natalidad
como las que te mencionaba antes y que se han implementado en los más variados países del mundo, que tiene que ver con sala cuna, el postnatal de los hombres, las exenciones tributarias, los bonos, etcétera, a pesar de que no generan la consecuencia o el efecto que uno buscaría y que es volver a tener al menos una tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, yo sí creo que igual genera estas como obligaciones de o sea, que te obligan en el buen sentido a pagar menos impuestos porque tienes menos, o sea, más hijos, por ejemplo, va generando en el subconsciente colectivo una valoración o al menos una noción de que el hecho de tener familia es más especial o se protege más que el hecho de no tenerlo. Y yo creo que a la larga, y aquí yo soy una optimista, no tengo datos que lo comprueben, pero sí soy optimista de la especie humana. Creo que a la larga sí se va a volver a valorar el hecho de trascender con hijos y el formar familia y la importancia que eso tiene en el proyecto personal y vital de cada uno. Ahora, en esto de la familia, de formar familia, entiendo, hemos hablado, ¿quién es el culpable acá? Porque en el fondo es el hombre el más reticente, es la mujer que no quiere postergar sus proyectos profesionales, ¿no es cierto? Porque tener familia significa una postergación profesional. Sin duda. Mm. Porque tenemos que abordar las dos cosas, ¿no? No es que el Mm. hombre diga, oye, yo prefiero no, porque si en la familia no soy el proveedor, mejor no tengo familia, no tengo idea, ¿no? Y lo más interesante de eso, al tiro voy con la respuesta a tu pregunta, que no es nada de fácil aparte, lo más sorprendente es que en los países desarrollados vemos que es donde hay mayor PIB per cápita, donde hay mejores condiciones, etcétera, es donde vemos que hay una mayor caída de la natalidad y, por el contrario, en los países subdesarrollados, como todos los países africanos, que muchas veces o sea, no tienen ni electricidad, ni agua, etcétera, vemos que la tasa de natalidad sigue muy alta y yo creo que no necesariamente o no es atribuible exclusivamente al hecho de la existencia de método anticonceptivo, que también puede ser un punto, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que las mujeres no tienen el costo de oportunidad en países africanos como sí los Obvio. tienen en Estados Unidos. Y el hecho de tener muchas alternativas de vida, que está perfecto tenerla, yo de hecho hago o espero estar haciendo buen uso de mis alternativas de vida, hace que sea mucho más costoso como, no en términos monetarios, pero en términos de oportunidad, el hecho de tener hijos. Y ahí yo creo que la política pública y no solamente el Estado, sino que la comunidad y la sociedad tiene algo que decir, porque si valoramos el hecho de que tengamos generaciones venideras, entonces tenemos que todos estar preguntándonos cómo hacemos para que la mujer pueda ir a trabajar, porque es de justicia que quiera desarrollarse profesional y intelectualmente, pero sin dejar esto que es tan importante de lado. Claro, bueno, ahí vino toda la discusión de los postnatales, ¿no es Claro. cierto? Y quién paga esa Y por eso cuestión. yo creo que tampoco hay que poner el acento exclusivamente en la maternidad y cómo hacemos que la maternidad sea llevable con el hecho de tener una vida profesional exitosa, porque en el fondo al final lo que le están pidiendo a las mujeres es que sean estupendas mamás en sus casas y también estupendas trabajadoras, y eso me parece una presión que pocas mujeres Y podrían un poco más le soportar. piden ser estupendas también, entonces eso ya es Claro, terrible. las tienen que tener todas y eso es una presión, bueno, insoportable, diría yo. Y yo creo que entonces hay que poner mucho más el acento en la paternidad y en el rol que debiesen cumplir los hombres en la casa. Y ahí hay muchos estudios interesantes de el bienestar que genera la presencia de los hombres, no solamente para su propia satisfacción. Los hombres se sienten mucho más satisfechos cuando son parte, o sea, cuando son participantes activos en la crianza, sino que lo que genera en el hijo en el largo plazo, o sea, se ha visto que hasta tienen mejor rendimiento escolar cuando el padre estuvo presente o muy presente en los primeros 2 años de vida. Y aparte se ha visto que hasta disminuye la depresión posparto de las mujeres cuando los hombres están presentes. Entonces, ahí uno ve que esto es súper integral y orgánico, y el hecho de que el hombre esté le hace bien a todos, no solamente a él, sino que al hijo, a la pareja, etcétera.
Bueno, igual tú eres un optimista, veo, porque O este sea, país, dentro de, porque esto este- es algo que no te parece que no tiene solución, entonces no, no, podríamos pero estar llorando sí, y la idea no, no es la idea. no es la idea de llorar, pero este país viene con bajas de la tasa de natalidad récords. O sea, creo Mm. que somos el país que más Con más rápido descenso, ¿qué más descenso tuvimos? Este año se proyecta 0,88 hijos por y no se mujer, detiene esto. al parecer Por lo no. tanto, y este es un problema muy Mm. grave en términos familiares, la familia, pero también en términos económicos. O sea, no va a Mm. haber fuerza de trabajo. En economía esto es 2 Mm. más 2. No hay fuerza de trabajo, no No, hay pues, producto. no, ¿Ah? exactamente. Entonces, uno dice, ¿y cómo vamos a parar esto? ¿Ah? No es tan fácil. Esa es la pregunta que nos debiésemos estar haciendo todo, y por eso me parece tan bueno que ahora en año electoral los candidatos estén presentando también sus agendas en función de la natalidad, porque es verdad que tenemos un contexto de crisis de seguridad y económica que nos obliga a tener medidas muy urgentes, pero también hay que mirar levantar un poco la cabeza y ver a un par de décadas para adelante, y esto es importantísimo por lo que tú dices, o sea, ningún sistema de pensiones se mantiene, ningún sistema de salud, el sistema educacional, o sea, todo se empieza a desmoronar si es que no tenemos generaciones jóvenes, y por eso me parece muy bueno que algunos candidatos hayan presentado agenda en este tema. Bueno, y entiendo que ese es el aporte que está haciendo Idea País en la campaña de Evelyn Matei, precisamente, ¿no? Precisamente estamos apoyando a la candidatura de Chile Vamos en términos programáticos. Pero en esos temas En especialmente, estos temas, sí, especialmente, sí, familia, y ustedes sí. tienen un eje. Juventud. Cristian eh. Estudel, que estuvo aquí, ya lo explicó. Emilia, te pasaste No, gracias a súper, ti, Andrés. no sé si me dejaste preocupado o tranquilo, pero a este tema no era ni para preocupar ni tranquilizar. Así que no tenemos la respuesta, pero No, súper interesante. Gracias por venir, no, gracias a ¿ya? Y ustedes por la sigan trabajando en invitación. esto, ¿ah? Gracias.